Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje de los días miércoles en la gratísima compañía de Fausto Amador Arrieta. Y el programa de hoy, creo que si lo hubiéramos calculado, Fausto, no era tan perfecto el día. Ojo que yo en algún momento tuve mis dudas de el programa de hoy, que es sobre el conflicto en Ucrania entre la OTAN, los países de la OTAN, la Unión Soviética y Ucrania. Habíamos realizado con anterioridad un programa en el que analizamos, y Fausto profundizó mucho en ello, las causas de este conflicto, el cómo a raíz, cómo para la unificación de Alemania, Gorbachev facilitó esa unificación a cambio de que se respetaran las viejas fronteras de la URSS por parte de la OTAN, y cómo a partir de 1999 Bush inició el avance de la OTAN rodeando a la Unión Soviética. Es importante señalar, o sea, Fausto me lo recordaba ahora, de que en esa época de Bush, con la aprobación del Senado, quien coordinaba la comisión del Senado para la aprobación de ese avance era Biden. Y eso también nos habla de una generación de la Guerra Fría que está en el poder manejando el conflicto por el lado norteamericano, pero ya lo veremos. ¿De qué se trata el conflicto? Vamos a comenzar con un análisis sobre la Unión Soviética, o sea, cómo ve el conflicto de la Unión Soviética de parte de Fausto. Yo quisiera solo añadir lo que un general de la OTAN dijo en estos días del conflicto. Rusia lo único que está pidiendo es respeto, respeto a los acuerdos, y dar ese respeto es muy fácil y no lo estamos haciendo. Ese general fue obligado a dimitir de inmediato, ¿verdad? Pero nos señala que el conflicto no tiene que ver con la Unión Soviética y sus tropas ahí, sino que la verdad y los orígenes del conflicto están en otro lado. Bienvenido, Fausto. Hola, Mimi. Realmente no podía ser más de actualidad lo que está ocurriendo en estos momentos. Vos bien lo decías, estamos nosotros en una renovación de la Guerra Fría. Está un retorno de la Guerra Fría. Es uno de los grandes debates en estos momentos entre los especialistas. Muchos dicen que no, que esta ya no es la Guerra Fría porque no es una disputa de carácter ideológico, pero probablemente la Guerra Fría contenía dos grandes elementos. El elemento del enfrentamiento nacional entre la potencia Unión Soviética, Estados Unidos, y el elemento ideológico. Digamos que el elemento ideológico, que es la sustitución de sistemas, la pugna por sistemas político-económicos, eso no está existiendo. Pero perdón, se está creando, porque de alguna manera se está creando una imagen de miedo, de terror hacia cómo China viola los derechos humanos o cómo Rusia es capaz de intervenir en la política en todos los países del mundo. O sea, no es una ideología de sistema contra sistema, pero sí manejando el miedo del enemigo enfrente. Eso sí está presente. Y eso va a ir creando ideología. Si nos mantenemos en esa línea, va a ir creando ideología en el camino. Bueno, realmente el tema es que no nos vamos a meter mucho en eso. Hay una fuerte diferencia entre la suplantación de sistemas y el miedo que tienen las clases dominantes de que el triunfo de uno va a significar la desposesión completa de las propiedades. Hace una forma de agrupación diferente. Pero bueno, efectivamente, la nueva situación, que no sé si llamársele
si lo que pasó entre 1990, 89 y ahora no fue el final de la Guerra Fría, sino un interreño, una parte intermedia, o si se estamos abriendo una nueva etapa. Yo creo que se está abriendo una nueva etapa. Y lo más probable es que Estados Unidos desperdició violentamente para crear un mundo de paz el periodo en que tuvo la más completa y total hegemonía. Y más bien utilizó esa hegemonía para provocar, para cercar a Rusia, pensando que, no dándose cuenta que Rusia era un oso que dormía, y los osos cuando se despiertan de forma violenta se vuelven muy peligrosos. La estrategia global que Rusia ha tenido desde que fue humillada hasta más no poder, fue recuperar en lo posible los espacios, le dicen de influencia, no, los espacios de respeto nacional, geopolíticos que había perdido. Y cuando nosotros vemos lo que está pasando en Ucrania, nos preguntamos qué es, detrás de qué está, por qué le da tanta importancia Rusia a Ucrania o Putin a Ucrania. Bueno, el punto es que Rusia dice, si Ucrania se incorpora en la OTAN y nadie ha aceptado nunca que Crimea pertenece ahora a Rusia, la posibilidad de que un país que pertenece a la OTAN reclame Crimea va a colocar directamente a la OTAN frente a las tropas rusas en territorio que ahora es considerado ruso. Eso es lo más cerca que puede estar de una situación de conflicto bélico de alta peligrosidad. También oí ayer a Putin, que señalaba muy claramente en su conferencia de prensa, 4 minutos duraría con cierto tipo de misiles balísticos desde Ucrania poder atacar Rusia. 1 hora usando los Tomahawk. Empezó a hacer una descripción de lo que significaría las bases de la OTAN en Ucrania cerca de Rusia, ¿verdad? Y el peligro que esto significaba para Rusia. Pero, Mimi, es Cuba. Es Cuba. O sea, cuando la Unión Soviética puso misiles en Cuba, los Estados Unidos se sintieron con el derecho natural de defenderse ante la posibilidad de que, es que eso permitiría un primer golpe salvaje y sin respuesta. La posibilidad de una guerra atómica, de una tentación, es demasiado grande. Por otra parte, si bien Rusia fue humillada, Estados Unidos han ido desperdiciando el poder que tenían, y de ser la primer potencia en ascenso en 1989, se convirtieron en una potencia en declive, en lento declive, donde están requiriendo no ya su fuerza económica, que ya no están teniendo, ni su capacidad comercial, que ya no están teniendo, sino una escalada militar. O sea, cuando un país se termina determinando su fuerza por su fuerza militar, realmente está muy débil. Para Putin, en cambio, lo que le pareció era que Ucrania era el último lugar de avance de Occidente, que no es posible que sigan avanzando y que a partir de ahora se detienen o lo más regresan. Y acaba de mover sus tropas a la zona que desde 1914, o sea, desde hace... 2014. Sí, desde 2014, desde hace 8 años, no está bajo control del gobierno de Ucrania.
porque son repúblicas que se autoproclamaron independientes. Y te quiero decir que los mejores analistas norteamericanos decían que Rusia no había aceptado esos países, no le había aceptado su independencia, no los había reconocido como independientes o los había anexado por una razón muy simple, porque Rusia no tiene ningún interés en eso. Esos son países demasiado pequeños, demasiado cortos, y ahí lo único que se está jugando es un fenómeno de carácter geopolítico estratégico. Nosotros tenemos que pensar a la hora de analizar a lo que está haciendo Rusia, tenemos que tomar en cuenta algo que no se subraya suficientemente. ¿Quién es el gabinete, el kitchen cabinet, el gabinete cercano, los íntimos que deciden la política de Rusia? Mira, son 5 personas. Nikolai Patrushev, el jefe del Consejo de Seguridad. Alejandro Borzinov, jefe de la Agencia de Seguridad, de la que fue la KGB. Naryshkin, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior. Y Sergei Shoigu, ministro de Defensa. De estos 5, Mimi, 4 vienen de la KGB. Y además, si le añadís al propio Putin, 3 de ellos, no, 4 con Putin, trabajaron en contraespionaje. Son especialistas en lo que inventó este escritor inglés que hizo Le Carré, John Le Carré, inventó una palabra que se llama chicken feeds, es decir, alimento de pollos. Alimento de pollos es el sistema de desinformación. Su especialidad, la especialidad de estos 4, parece mentira, pero es que uno se ponía a pensar que en el régimen están 4 especialistas, los máximos especialistas en desinformación. Te quiero decir que uno de ellos logró penetrar en los Estados Unidos nada menos que al jefe del contraespionaje norteamericano, era agente soviético. Entonces nosotros tenemos aquí a gente que es muy dura, son jerarcas de un mundo de sombras, no son diplomáticos pulidos y suavecitos como Sergei Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores, sino que son personas que están perfectamente claras y que han ido siguiendo casi impotentes los avances de la OTAN y de Pero los hay Estados algo muy Unidos. importante, Fausto, no son militares, ¿verdad? No Y son eso militares, no ¿no? son militares, o sea, es gente con ese perfil que vos dijiste y que es un perfil que hace que el tiemble Estados Unidos, siente que se le meten sus elecciones, que, etcétera, y el resto de Europa, pero no son militares, no son varones de la guerra, que sí es el Kitchen Cabinet que está funcionando por Estados Unidos en la OTAN. O sea, que son los militares que necesitan la guerra y que protegen a la industria de la guerra. Y por lo tanto, la guerra les es necesaria para poder enriquecer su industria y para poder justificar su razón de ser. Son 2 mundos muy diferentes los que están enfrentados ahí, de cúpulas. Efectivamente, fíjate que lo primero que tenemos que notar es que esta crisis, esta situación, esta situación de tensión beneficia inmensamente a la industria militar norteamericana, que acaba de perder la enorme clientela de miles de centenares de miles de millones de dólares que significaba la guerra de Afganistán. Ese cliente se le fue. Y esta presión en Afganistán le está dando la gran oportunidad de una nueva reinversión masiva de Presión en armamento. Ucrania, en Ucrania. Esta presión en Ucrania, sí, claro. No sé qué dije. Afganistán, perdón. Sí, sí, sí. Lo que ocurrió en Afganistán fue que tenían el cliente de Afganistán y al irse de Afganistán estaban necesitando, habían perdido un gran cliente y la crisis de Ucrania se lo está facilitando.
iba a decir que esta crisis perjudica a los Estados Unidos de una forma brutal desde el punto de vista de su orientación estratégica, porque estaba tratando de salir de Oriente Medio, de Afganistán, de todos los compromisos, Biden, para dedicarse a montar una alianza militar. Mimi comenzó con una alianza militar contra China, la famosa AUKUS. Y esto le complica esa reorientación porque va a tener que concentrarse de nuevo en Europa y divide su atención, la atención de los norteamericanos, en dos frentes. Y logra algo que era la enorme preocupación de Kissinger. Está logrando la unidad de la Unión Soviética con China, pero eso lo vamos a ver después. No, Mimi, tenés toda la razón. Unifica un eje Rusia-China que antes no había ocurrido. Y que es podemos dejarlo ahí, pero es una cosa muy fuerte. Más fuerte, claro, o igual de fuerte que Estados Unidos, Europa. Y hay un elemento, no sé si también meterlo acá o porque sé que vas a analizar Estados Unidos por aparte, pero todo esto, además de la industria militar que necesita este conflicto, que cuando yo digo, a mí me parece que era más fácil conflictos en lugares alejados como Afganistán que un conflicto en el borde del oso que se despierta, como bien lo definiste vos, ¿verdad? Están arriesgando mucho, pero también tiene que ver las elecciones en Estados Unidos y las elecciones y la sacada a patadas de Boris Johnson del gobierno, ¿verdad? Esos dos están felices con el conflicto porque distraen la atención y pueden manejar las elecciones internas, ¿verdad? Pero bueno. Si no te entendí la parte del Yeltsin. Perdón, Yeltsin. Sí, Boris Yeltsin. Boris Yeltsin va a ser, en este momento, está siendo estudiado en el Parlamento inglés, destituirlo. Y un conflicto de este tipo y una alianza. Johnson. Ya, perdón, estamos... Boris Johnson. Yeltsin es ruso. Boris Johnson. Es decir, está a punto de ser sacado. Y se llama Boris también. Se llama Boris. No, y es tan inútil como el otro Boris también, ¿verdad? Son dos payasos con las mismas características, pero bueno, eso junto con los varones de la guerra y la industria armamentista los ha obligado a llevar este conflicto a donde lo tienen. Y no sé cómo lo van a manejar de salida, porque si Rusia está actuando así es porque Rusia tiene ventajas en eso. Y porque además la llevaron al límite. Adicionalmente, no han escuchado a Putin. Vamos a hablar dentro de un rato de la conferencia de seguridad que se hace todos los años en Múnich, es una conferencia internacional de seguridad. En 2008 llegó Putin, en 2008, no estamos hablando de ayer, 2008, llegó Putin, ni siquiera 2014 que tomó Crimea. En 2008 Putin estuvo presente en la conferencia y dijo: tengan cuidado, la OTAN está queriendo expandirse, están amenazando a Rusia, eso no se lo vamos a permitir. Yo les pido, dijo en esa época con una gran humildad, les pido que tengan cuidado en lo que están haciendo. Eso está poniendo en peligro la paz mundial. En 2008, en la conferencia esa. Pero bueno, la acción, lo que está ocurriendo, Estados Unidos está despedazando. Ucrania está roto en dos pedazos. La política y la economía de Ucrania están en el suelo. En vez de ayudarlo, ha sido algo muy, muy malo. Pero en mi criterio, la estrategia de Putin está siendo bastante inteligente. Yo diría casi sabia. Está creando un prolongado y profundo, lo que los gringos le llaman stand-off, una parálisis, una situación de tensión que queda quieta, una tensión prolongada que crea una situación muy difícil para el desarrollo económico, comercial y de todo tipo en Occidente. En ajedrez se podría, yo le llamaría enroque.
Al moverse al moverse hacia las provincias estas de Ucrania, con todo su armamento, ya no está en Rusia, ya está metido mucho más cerca de ellos. Y en esa posición crea un daño generalizado a Occidente a un costo muy bajo. La cosa es que Occidente está desconcertado y ha pasado totalmente a la defensiva. Putin está utilizando, como si fuera chino, la guerra de Lao Tse, que dice que la primera acción es triunfar paralizando al enemigo. Y esa es la situación que se está produciendo en estos momentos. De ahí que el centro de poder de Rusia se vuelve muchísimo más estable, porque con esto la figura de Putin para la propia población rusa le está produciendo una enorme popularidad, la está consolidando. Y yo te decía, Mimi, ¿qué pierde si ataca? ¿Qué pierde si ataca? ¿Qué pierde si lo castigan? Mira, los castigos que le quieren dar, no es Más seguro que... fuerte, el oleoducto. El gasoducto. El gasoducto. El gasoducto, mira, en realidad sobre este gasoducto hay 5 gasoductos. 3 pasan por Ucrania, 1 adicional está pasando por Turquía y 2 están llegando a Europa, que le llaman los Stream. El Stream 1 y el Stream 2. El Stream ya llega desde hace tiempo. Y claramente es posible que el Stream 2 todavía no está totalmente en función. Pero es posible que esa sanción le golpee mucho, pero resulta que ya le enseñaron a Putin lo que son las sanciones. Cuando ocupó Crimea y cuando produjo el referendo de la independencia de Crimea, se aplicaron todas las sanciones que pudieron encontrar en el diccionario, menos las que afectaban a las propias economías que estaban sancionando, porque terminarían siendo sancionadas. En ese momento se produjo lo que los analistas económicos le llaman easy por default, es decir, industrialización por sustitución de importaciones por default. La política que obliga a un país que no puede importar a producir por su propia cuenta lo que no puede importar. Años 70. ¿Cómo decís? América Latina, CEPAL, años 70. Es exactamente. Mira, poca gente sabe que así ocurrió en América Latina. No fue la CEPAL la que inventó la industrialización por sustitución de importaciones, no, fue la Guerra Mundial. Cuando se produce la Guerra Mundial y no puede América Latina tener las importaciones industriales que había tenido antes, se ve obligada, sobre todo los grandes países, a hacerlos ellos mismos. Después la CEPAL le va a dar toda una explicación económica y toda una justificación. Pero en obligar a Rusia a la autarquía, en realidad es decirle a Rusia, mire, comience a ver cómo resuelve sus problemas. Si Rusia estuvo en autarquía, Mimi, durante la época de la Unión Soviética no había globalización. Y Rusia se creció como una potencia mundial en plena autarquía. O sea, Rusia sabe lo que es la autarquía. El círculo ese pequeño de poder sabe perfectamente que no necesita de forma indispensable el pueblo ruso para tener niveles bastante aceptables de
de satisfacción de necesidades básicas, no necesita totalmente a Occidente, porque ya antes lo habían tenido. Tenemos que parar acá por el corte. Está eso. Mantengamos que pierde si ataca Rusia para que lo puedas redondear cuando regresemos en unos minutos después de este corte comercial. Correcto. De nuevo con ustedes, quedamos en el corte anterior en qué pierde si ataca. Y Fausto estaba muy claro con el cuento de Rusia está en capacidad de mantener su desarrollo, aunque le cierren por sanciones. No es Cuba, ¿verdad? Que la rodean y paraliza su producción. No, Rusia tiene capacidad y ya lo ha estado haciendo para mantener un desarrollo de cierto nivel de calidad a pesar de las sanciones. Es correcto, así es. De todas maneras, las sanciones no solo afectan a Rusia, afectan a Europa de una forma monstruosa. Si detienen el flujo de gas a Europa, del gas ruso, tienen que comprárselo a los Estados Unidos. Y lo más importante, Mimi, los compromisos del cambio climático. Para cumplir los compromisos del cambio climático, el gas ruso es un componente decisivo. Entonces, realmente el daño es muy grande. Ya acaban de decidir ayer, antier, Noruega y Francia, que las únicas industrias limpias son la atómica y el gas natural. O sea, bastante grave sería si ocurre eso. Y si comienzan a hacer sanciones de tipo las programáticas que tenían, que las iban a sacar del sistema bancario, mira, aquí viene el problema bastante interesante de que entonces no van a poder pagar ni cobrar las deudas que tienen con Rusia por el sistema bancario. ¿Y qué va a ocurrir? Que van a tener que pagarlas a través del sistema bancario chino. O sea, prácticamente van a tener que triangular hacia China los cobros y los pagos de todas las relaciones comerciales, porque no pueden hacer un bloqueo comercial a Rusia. Eso simplemente es imposible. Y si se lo hicieran, y si llegaran a ese extremo, el grado de provocación sería muy grande. Porque si en estos momentos se acercó a dos provincias separatistas y le aplica las sanciones, Putin va a decir, eso es todo lo que me podés hacer. Entonces me como Ucrania. Si no me podés hacer más, hay otro elemento. El ejército de Rusia no es jugando, pero el alma rusa a la hora de pelear tampoco es jugando. El cuento del oso ruso es porque Rusia no ha permitido nunca que un invasor entre a su territorio. Se morirán 8 millones, 18 millones de rusos. 60, Mimi, 60 millones en la Segunda Guerra Mundial. No me cabe en la cabeza, yo a primera... En la boca, no te alcanzan en la boca. 60, pero no pasarán, ¿verdad? O sea, el alma rusa está ahí también intacta. Y no creo que los Estados Unidos y Europa quieran ir a la guerra con esa intensidad con que la sumirán. Es que no va a ocurrir eso va a destruir el mundo mucho antes. Eso destruiría el mundo mucho antes. Pero en esa situación, ¿verdad? En que no tienen mucho que perder, en estos momentos claramente no están aplicando esas sanciones. Y si aplican sanciones, van a ser las sanciones de siempre, como castigo a Ortega, castigo a la Rosario, me explico. Canciones individuales. Te quiero decir que todos los que te dije anteriormente del círculo cerrado han sido ya sancionados.
O sea, Sí. van a tener que buscar debajo de las piedras a quién sancionar más. Y además, ¿qué les importa? Si tienen el mundo, es muy ancho y ajeno en todo el este, ¿verdad? Para ser tan indispensables viajar hacia el oeste. Por eso es Ucrania. importante. Ah, perdón, Bueno, perdón. sí, sí, no, tenés toda la razón. ¿Qué es lo que está perdiendo Ucrania en esto? Yo quiero decirte que Ucrania en 1954, en el momento en que se le dio Crimea, ¿sabes qué estaban celebrando, Mimi? Estaban celebrando los 300 años que tenía Ucrania de ser parte del Imperio Ruso. En 1954 estaban haciendo la celebración de los 300 años de Ucrania siendo Rusia, en el 54. Y recordarles a nuestros oyentes, que lo hablaste la vez pasada, que Crimea era rusa y se la dio Gorbachev como un regalo No, para es que compensar no, errores de no fue guerra. Gorbachev, no fue Gorbachev, fue Khrushchev, Nikita Khrushchev, Khrushchev. Nikita Khrushchev, pero te estaba diciendo eso mismo, Mimi, gracias por recordármelo. Fue celebrando los 300 años. Sí. Entonces, obviamente existe un legítimo nacionalismo ucraniano que se ha sentido de alguna manera oprimido por la presencia o por el dominio ruso. Digamos, como Cataluña, existe un legítimo nacionalismo catalán que se ha sentido como invadido por el resto de España, ¿verdad? Eso siempre ha existido. Y entonces Pero eso que también ha existido dentro de Ucrania la otra parte de Ucrania que se siente no ucraniana, sino rusa, que maneja el idioma ruso como lengua materna y que se siente parte de Rusia y se siente obligada a estar pegada a Ucrania, que son estas provincias separatistas que reconoció Putin. Y te quiero decir que usan el abecedario cirílico, la letra cirílica, y además los idiomas son tremendamente parecidos. Yo quisiera ahorita recordar solo de paso que en Ucrania los rusos la Unión Soviética cometieron uno de los crímenes más espantosos de la humanidad, que fue agarrar a toda la población tártara de Crimea y deportarla a Siberia. Sí. Ese es Esa un es crimen una, espantoso. pero también lo otro crimen, son crímenes de Stalin, ¿verdad? De la Sí, época staliniana. El otro enorme crimen en la guerra mundial, coger toda la producción de alimentos de Ucrania y tirársela a los soldados rusos y la población de Ucrania morir de hambre, ¿verdad? Es decir, por eso es que cuando llega Khrushchev, cuento que vos hiciste, ucraniano de origen, les regala Crimea y la desarrolla y la moderniza como a los niveles que llegó Ucrania en décadas posteriores. correcto. Entonces yo quisiera en estos momentos volver a una cosa que hablamos la vez pasada y que algunos de los que nos escucharon me escribieron y me dijeron, pero por favor, ¿por qué Mimi mencionó el supremacismo blanco? ¿Qué tiene que ver el supremacismo blanco de los Estados Unidos con lo que está pasando en Ucrania? Y yo creo que tenemos que detener un momentito aquí. En el momento, como existe ese nacionalismo ucraniano frente a Rusia, lo ha existido siempre, toda la vida, cuando invade Hitler, los nacionalistas ucranianos sienten que los van a liberar y se suman nacionalistas ucranianos a las tropas SS Waffen. Y esas tropas SS Waffen forman la estructura fascista de cierto nacionalismo ucraniano. Cuando termina la guerra, Y de una fuerza estos militar y de una dureza y de una crueldad
impresionantes, ¿verdad? Esas Correcto. cosas. Y entonces, pero cuando termina la guerra y de nuevo incorpora Rusia a la Unión Soviética, a Ucrania, esta gente es exilada. Muchos salieron, muchos estuvieron en las retaguardias atacando Stalingrado, pero bueno, muchos fueron capturados. Después los sueltan y se van. ¿A dónde se van? Mimi, se van a los Estados Unidos y a la España de Franco. Y ahí se vinculan. ¿Con quiénes se vinculan? Con los Con el Ku supremacistas Klux blancos. Klan, con el Ku Klux Klan, con el único segmento fascista en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahora que el nacionalismo ucraniano está siendo fomentado en los Estados Unidos para el avance de la OTAN, lógicamente se sienten en su casa los supremacistas blancos, Pero fascistas. además, algo que tocamos en ese programa es que no es solo que se sienten en su casa, que se han trasladado las milicias de los supremacistas blancos a Así es, entrenarse con el ejército ucraniano y así es, tienen así es. tropas dentro del ejército Bueno, por ucraniano. eso, En si no serio. son una cosa, digamos, esencial o central, sí es completamente pertinente tu, tu, tu introducción del supremacismo blanco en la crisis actual. Bueno, la Unión Europea tuvo hacia la Unión Soviética dos políticas, una política norteamericana y una política alemana. La política norteamericana fue de enfrentamiento. La política alemana, dirigida por Willy Brandt, se llamaba la Ostpolitik, era de un acercamiento pacífico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que actualmente Alemania sigue, y esta vez también Francia, recordemos que en los acuerdos de Minsk fueron realizados por lo que se llamó el Cuarteto de Normandía, Rusia, Ucrania, Francia y Alemania, sin los Estados Unidos, llegaron a un acuerdo con Ucrania de que un alto al fuego y que Ucrania iba a poner en su constitución la autonomía de esos territorios que se habían declarado independientes, de forma que iba a crear una especie de Estado federal en Ucrania, que nunca cumplieron. Pero bueno, esto lo digo solamente para decir que el acercamiento de Europa hacia el conflicto en Ucrania ha sido un acercamiento enormemente pacífico. El de Europa ha querido integrarla pacíficamente, pero los Estados Unidos y los cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos han estado siempre impulsando a los nacionalistas más agresivos de la propia Ucrania. Hemos Alemania, llegado a este punto. Alemania y Francia han buscado siempre la solución diplomática en este tema, ¿verdad? Así es, imagínate, ellos formaron el cuarteto de Alejandría, de Normandía. Sí. Se Ahora, tiraron abiertamente a hablar con Rusia y Ucrania, que estaban en la oposición, Francia y Alemania, ese es el cuarteto. Y se acaban de volver a reunir, Mimi. Hace 15 días se acaban de volver a reunir y no llegaron a ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos estaban impidiendo que llegaran a un acuerdo si Rusia no se retiraba. Y bueno, tendrán que discutirlo. Yo me pegaría un salto así como de garrocha para ir otra vez a la conferencia de Múnich, porque mientras se están reuniendo mientras se están reuniendo en el cuarteto de Alejandría, se produce la reunión de seguridad de Múnich. Y a esa reunión de seguridad asiste nada menos que Wang Yi, el ministro de Relaciones Exteriores de China. Y entonces, en medio del conflicto, ¿verdad? Wolfgang Ischinger le preguntó al ministro de Relaciones Exteriores, le dijo, si China tiene tan en cuenta la soberanía de todos los estados de las Naciones Unidas,
¿Por qué Ucrania no tiene la libertad de decidir un día si va a meterse o no a la OTAN? Igual le contestó, hay que respetar y proteger la soberanía, la independencia y la integridad territorial de cada país. Esta es una regla básica que el gobierno de China siempre ha defendido en las relaciones internacionales y Ucrania, dijo, no es una excepción. Sin embargo, dijo, los europeos deberían considerar seriamente si una continua expansión de la OTAN hacia el este conducirá realmente a una paz y estabilidad duradera. Y más importante aún, dijo Wang, si esa expansión es lo que la historia nos dicta hoy. Y dice, bueno, eso no es un asunto chino. Eso deberán resolverlo los europeos, pero pronto, porque de eso dependerá el futuro de progreso en Europa. Me salté porque no quería saltarme que China está diciéndoles, sí, debe ser respetada la integridad territorial de Ucrania, pero tampoco se puede permitir que que avance, que la OTAN se siga expandiendo, ¿verdad? Los chinos algo así como Y una los de que la cal van a pagar son ustedes, porque ese es el cierre. ustedes. Les Ustedes son los digo, que... tienen que, eso no es un problema de China. Nosotros respetamos lo que decía Europa, pero tienen que saber, tienen que decidirlo muy pronto. Hay algo importante que es Zelensky, antes de meternos en otro, o sea, el presidente de Ucrania. Hablarnos un poco de Zelensky, porque la raíz de todos los males en realidad comienza con el golpe de Estado que da Zelensky y el tipo de personaje que es alentado por los Estados Unidos y que crea un problema tan grande en la Unión Soviética, perdón, en Rusia. Bueno, la evolución política de Ucrania es muy compleja, porque desde que es independiente han estado enfrentadas dos corrientes, ambas tremendamente corruptas, pero las dos corrientes, una es hacia Europa y otra es hacia Rusia. En el 2008 se produce el levantamiento del movimiento naranja. En 2014 ha vuelto al poder Januszki y este señor está en el poder y está un tratado de asociación con Europa, con la Unión Europea. El señor dice que no va a firmar el tratado si no es primero aprobado por el Parlamento. Bueno, es como si Oscar Arias aprobara el tratado con los Estados Unidos sin pasar por la Asamblea Legislativa. O sea, Elemental. pero resulta que en el Congreso en la raya, tiene un nombre, la Asamblea de Ucrania. de Ucrania, existe una tremenda discusión y entonces la calle comienza a hacer presión y comienzan a impulsar levantamientos en la calle. Y este es el periodo en que se escucha una conversación telefónica, porque se hace público, es el periodo en que ya están existiendo los Wikileaks y todas estas cosas, Snowden y todas estas cuestiones, y se escucha entre el Departamento de Estado de los Estados Unidos y un delegado diplomático de los Estados Unidos diciendo que Merkel está queriendo calmar la situación que se está produciendo en Ucrania y se escucha telefónicamente, esto fue muy público en ese periodo, que se le dice que le hacen caso a esa señora. O sea, están impulsando
ese movimiento. Entonces se levantan en la calle, hay luchas violentas. Kiev prácticamente entra en estado de sitio. El presidente huye de Ucrania. Se comienzan a levantar movimientos contra los rusos en Crimea, y ese es el momento en que, al salir Yanukovsky, Putin dice que se produjo un golpe de Estado y toma Crimea. De ese gobierno, de ese movimiento, de ese golpe de Estado no sale Zelensky. Zelensky sale mucho después. Zelensky es un cómico, es un cómico de la televisión. Igual que Guatemala, Nunca, igual que tantos países. es un cómico de la televisión, y lo que lo hizo más popular fue un famosísimo programa en que él sale con ametralladoras, dice: aquí la corrupción no hay que combatirla con la ley, hay que combatirla a balazos. Ese es el tipo de persona que es. Y entonces él no es más, él es puesto por un magnate, por un magnate económico, por un zar económico ucraniano, y es prácticamente su títere. De forma que en estos momentos, sin embargo, su posición es tremendamente ambivalente. Primero, no es representativo de un gobierno democráticamente electo. Segundo, sus propios titiriteros no saben exactamente qué es lo que más les conviene en esta situación, porque Y no todo el mundo es está de los perdiendo. nacionalistas duros ucranianos. No es de los nacionalistas de Ucrania. Y lo que pasa es que a partir de que comenzaron eso, comenzó una política terrible de desrusificación. En la escuela se dejó de enseñar el ruso. Quiero decirte que el lenguaje escrito siempre ha sido el ruso. Los ucranianos que hablaban ucraniano entre ellos escribían ruso. O sea, si no te enseñan a escribir en la escuela correctamente, escribir lo que te enseñan en la escuela. Entonces, ha habido un proceso de desrusificación, y ha habido una sensación de que este gobierno ha tratado de desraizar a la población rusa Nos dentro queda muy de poco Ucrania. tiempo, Fausto. Quedan solo 2 Correcto. minutos. 2 minutos en que queríamos hablar de la OTAN, ya no podemos hablar de la OTAN, más que decir que Macron había dicho en su momento que deberían declararle muerte cerebral porque es un instrumento de la Guerra Fría y no es el momento. Sin embargo, la OTAN siente que con el apoyo de los Estados Unidos logra controlar de alguna manera cosas en Europa, pero nos va a quedar por fuera lo de Estados Unidos, lo hemos dicho, su necesidad del conflicto por la industria militar y por las elecciones internas, igual que Inglaterra. Y también tocaste en todo momento lo de la Unión Europea. Dediquemos estos 2 minutos a China. China y tangencialmente Bueno, América Latina, que se ven muy rápido. afectados por esto. China y Rusia en la historia han sido rivales. Han sido grandes países o grandes imperios uno frente al otro. Fueron rivales antes de ser comunistas, fueron rivales siendo comunistas. Mao Zedong tuvo grandes contradicciones con Stalin, Y Stalin. y luego siguieron en grandes contradicciones. Y finalmente, el acercamiento de Nixon a China buscaba precisamente romper su relación con Rusia frente a la guerra de Vietnam. Ellos estaban queriendo salir de la guerra de Vietnam y querían alguna forma de apoyo chino. Pero lo que está haciendo en estos momentos Occidente es crear el eje. Son rivales que están siendo unidos por los Estados Unidos. Ya se nos acabó, y si no nos cortan en la estación, así que falta un programa. China,
conflicto de Ucrania, América Latina y Europa. Muchas gracias, Fausto, a todos ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.